Previamente mi profesor nos había preguntado de qué mundo venimos al principio de dar las clases en este curso de la universidad. Y entonces yo dije que vengo del mundo gitano, ¿verdad? Le dije que era escritor y también que añadidamente que era gitano. Y poco menos que ayer dando la clase que hace como escarnio de eso, llamándome indirectamente Camarón, por aquella canción de Camarón de Soy gitano y vengo a tu casamiento, ¿no? Como en tono de burla. Claro, ¿por qué se dan esas situaciones? Que yo podría interpretarlo fácilmente como racismo, ¿verdad? Sin embargo, no voy a cargar tanto las tintas. Pero claro, ese prejuicio, ¿con qué tiene que ver? Pues que ese profesor, por ejemplo, pues se la da de socialista, que ya como antropólogo ser partidista, esto es una rémora y una estupidez, por otro lado, considero yo, porque el objeto de investigación del antropólogo es el ser humano. Cuando partes, valga la redundancia, de un partidismo, pues ya te descalificas. Ahora, como él se cree socialista, pues claro, no valora gente que venga de un mundo de estrato inferior al de él. Por eso es que hace escarnio, porque él está acostumbrado a que, con tono en la clase, que él, si no le hubieran pagado la beca, si no hubiera conseguido beca, no hubiera podido estudiar y no podría estar dando clases ahora mismo, lo cual no sería tampoco el fin del mundo. Pero bueno, aparte de eso, que claro, están acostumbrados estos, esta gente que se cree de izquierdas, ¿verdad? Están acostumbrados a ser, digamos, del estrato más bajo con el que se codean. Y entonces se regocijan y se jactan luego en eso. Pero cuando ven a alguien que vienen de un estrato, o que llegamos de un estrato todavía más inferior como es el mundo gitano, ahí ya no les gusta. Porque ya no se sienten los protas, ¿entienden? Entonces, pues esta problemática, claro, yo no puedo tampoco contarle las entretelas, contarle los, eh, los sótanos de las costumbres gitanas, porque no se lo merecen, porque con estos prejuicios y con estas jactancias y con estos pues amagos de racismo, no, uno ve que no se lo merece, si no le hablaría públicamente a mis compañeros de la universidad, por ejemplo, de la costumbre de la que más se enorgullece el pueblo gitano, fíjense cómo serán las otras, que es de la prueba de virginidad a la doncella. Cuando esa prueba de virginidad hace que la anciana le incruste el dedo en la vagina para comprobar sus señales, si es virgen o no es virgen, si suelta lo que tiene que soltar o no. Y claro, el vínculo de sangre poderoso es con el dedo de la anciana, con lo cual se alinea la doncella gitana a costumbres, tradiciones y una gitana que se dedica a eso, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el núcleo familiar de la doncella, de la joven, sino que es alguien foráneo y alguien con sus rarezas, ¿verdad? En cuanto a costumbres y a rescatar pues esa costumbre de hacer el miramiento, lo que se llama el miramiento. Entonces el vínculo de sangre, que es muy poderoso, eso ya lo decía Freud, se, claro, se vincula, valga la redundancia, al dedo de la gitana, no se vincula al marido que la desvirga, que sería lo apropiado, porque ahí se establece un vínculo afectivo, un vínculo de amor, incluso que puede llegar a ser, ¿verdad? Pero entonces, claro, yo no voy a contarles eso porque no se lo merecen, porque yo veo que no se lo merecen, desde esos partidismos y desde esa jactancia. Entonces, claro, pues es un problema porque lo más preparado dentro de mi etnia
pues es descartado desde dentro, porque luego yo me pasé en su momento por la Asociación Gitana y tampoco me dan chance porque supuestamente tengo un pasado de esquizofrenia en el cual tengo más grados de la cuenta de minusvalía y entonces, pese a que estuvimos haciendo proyectos de primeras y para enseñar a mi pueblo, para dar clases incluso y hablar a mi pueblo, compartirles, pues cuando el de la Asociación Gitana, que no es gitano, por supuesto, porque esos puestos están copados por gente no gitana en la mayoría de las situaciones, que viven de nosotros, viven de nuestra cultura, pero luego no permiten que alguien gitano enseñe dentro de la Asociación Gitana. ¿Por qué? Porque supuestamente tengo un pasado de esquizofrenia, no investigan las causas, no investigan el hecho que me produjo ese episodio, tampoco les interesa. Entonces lo que les interesa es ir descartando a gente que de primera mano conoce el pueblo gitano para instalarse ellos y que le den sus pagas como mediadores entre el pueblo gitano y el mundo, ¿verdad? Cuando el pueblo gitano le paga al Estado para que el Estado no le moleste en cuanto a sus costumbres. Esa corrupción existe dentro del pueblo gitano y de todas las etnias, no solamente del pueblo gitano, sino que pagan para que los dejen en paz y para que no se metan en sus costumbres y sus tradiciones, cuando sus costumbres y sus tradiciones están rayando en la delincuencia, ¿verdad? Porque, por otro lado, también hacen casarse a las niñas con 15, 16 años siendo menores de edad, todavía a estas alturas. No hablemos de los maltratadores, claro que viene a consecuencia de no tener formación, de no tener preparación, y un esclavismo que perpetúan los padres con el intercambio de mujeres, haciendo que las mujeres se casen dentro de la gama que hay, endogamia, y entonces relaciones muy endogámicas que echan a perder el fluido natural de lo que debe ser el mundo hoy en día, el fluido genético, y que nos haría acrecentar en todos los sentidos, ¿verdad? Y en eso estamos. Entonces es el Día Mundial del Pueblo Gitano Andaluz y claro, cada sociedad gitana, me imagino yo que en cada región tendrá una problemática, pero destaca la mala clase natural, genética del pueblo gitano, esto es obvio y manifiesto, y llama la atención también que desde las instituciones y desde la gente que supuestamente entiende del ser humano y lo sitúa en su contexto, pues luego no sepa razonar con nosotros, no sepa tampoco preguntar, porque a mí no me preguntan para nada desde la universidad cómo es una cosa, cómo es otra, cómo vivimos una cosa, cómo vivimos otra, no les interesa para nada. ¿Por qué? Porque se desvalorizan en el momento que tratan con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un estrato inferior al de ellos y sin embargo hemos llegado a alcanzar una preparación, ¿verdad? Una preparación considerable. Entonces, como eso les hace a ellos inferiores, ni siquiera se acercan a ti porque acercarse a ti significa que ellos se van a desvalorizar. Entonces, pues una gran problemática. Yo siempre lo digo, el pueblo, por ejemplo, los negros que llegaron de África a Estados Unidos tuvieron voz, tuvieron antropólogos, tuvieron gente que les presentó la sociedad como es y que les ayudó a la mejora, porque, por ejemplo, hubo antropólogos negros que hablaron de ese gusto y desde ahí mejoraron, ¿verdad? Del gusto por la mala alimentación, por alimentarse de cualquier modo, todo eso les ayudó hasta genéticamente, a partir del siglo XX. Entonces, cuando uno habla en forma de crítica del pueblo gitano, el pueblo gitano es el primero el que se te echa encima, ya llamándote descastado o cacho payo, como me llamaban a mí, o de alguna manera descalificativa, cuando lo que quieres es hacer una crítica para que a partir de ahí mejoremos. Entonces, pues en este día
Se hablarán de las contribuciones del pueblo gitano en los programas, sobre todo de Canal Sur aquí en Andalucía. Las contribuciones del pueblo gitano, hablarán de lo que hemos aportado a la música, hablarán de que todavía le cantamos y le bailamos al señorito para que se divierta, ¿verdad? Y eso nos produce una economía que, por otro lado, eso se tocó en el tema de ayer en la universidad y no quise darle más vueltas a eso, pero ellos se jactan de los trabajos. Yo le digo que soy gitano, pero como identidad. ¿Por qué? Porque para ti a lo mejor ser gitano y llegar a la universidad no es nada, no significa nada, pero para mí sí me da identidad. ¿Por qué? Porque lo he trabajado en mi vida, me he cultivado. Para mí es un logro, es una identidad. Claro, para otro puede no significar nada, para quien venga de fuera, para quien no esté consciente de la cultura gitana, le puede parecer una minucia, pero para mí no es una minucia, ¿verdad? Y aparte de eso, que ellos se jactan y su identidad es su trabajo, su oficio. Y el trabajo y el oficio no nos identifican, porque somos más que nuestros trabajos, que somos más que nuestros oficios. Es la misma prostitución recibir dinero del Estado que trabajar para recibir un salario. Es la misma prostitución. Entonces no habría que jactarse de ninguna de las maneras, porque ya de hecho el mercado laboral es una forma de prostitución. Pero bueno, eso no lo entienden porque todas las premisas de las que parten están podridas y son falsas. Desde estos estudios, desde los estudios antropológicos y desde las instituciones y el aprecio por las instituciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, claro, yo tampoco me quiero exponer mucho porque tengo pensamiento antisistema y entonces no me quiero tampoco desnudar delante de ellos porque tampoco es que se lo merecen, delante del profesorado y de incluso de mis compañeros, que muchos de ellos también son profesores dentro de la universidad o de institutos o de colegios. Así que bueno, pues hasta aquí. Espero que esto en algún momento se solucione, que nos dejen aportar a nuestro pueblo, los que estamos preparados, los que nos hemos cultivado, no seamos bichos raros ni para unos, los nuestros, ni para los otros, por ser antisistema, antiinstituciones, e incluso discutamos la preparación de nuestros profesores, en el sentido de que, como he dicho antes, son partidistas, ¿verdad? Son de izquierdas o son de derechas, y entonces eso le da una tendencia que los incapacita como estudiantes del ser humano. Y hasta aquí. Y esto todo de corrido sin prepararme nada. Buenos días a todos.